Nuestro próximo orador es especialista en seguridad informática y presidente de Argentina Cibersegura. Un fuerte aplauso para Sebastián Bornik. Buenos días. Cuando yo era chico, si te querías dedicar a salvar vidas, podías ser médico, guardavidas, policía. Eso es lo que te decían la gente grande. Yo elegí dedicarme a la seguridad informática. Ya van a ser casi 15 años que tomé la decisión de dedicarme a la seguridad informática. Y cuando decidí dedicarme a esto, yo ya estudiaba ingeniería en sistemas. En ese momento, dedicarse a la seguridad informática era sinónimo de proteger computadoras. O sea, el trabajo era proteger a los sistemas informáticos, a las computadoras, de los malos, de los atacantes, y estar del lado del bien, implementando medidas de seguridad para que no las ataquen. Pero, ya digo, les di un adelanto, el mundo cambió un poquito en los últimos 10, 15 años. Por ejemplo, hoy ya también es posible atacar teléfonos celulares. Por ejemplo, existe algo que se llama troyanos SMS, que te infecta el celular y tu celular empieza a mandar en segundo plano, sin que uno se dé cuenta, empieza a mandar mensajes de texto a los famosos SMS Premium y le empieza a generar un costo al usuario infectado y una ganancia al cibercriminal que propagó el troyano. Por lo tanto, ya se pueden infectar teléfonos. Se pueden infectar Smart TV. A mí me tocó ver en vivo como unos japoneses en un evento en Las Vegas ponían un televisor, se conectaban a través de internet a ese televisor, lo atacaban y lograban instalar un código malicioso que les permitía, cuando ellos querían, prender la cámara web que tenía el televisor arriba, como la computadora, y ver lo que sea que esté frente al televisor, ¿no? Piensen ustedes las cosas que hacen en el sillón, adelante del televisor. Nadie quiere que lo vean comiendo, ¿no? Hay un montón de ataques. Sin ir más lejos, hace un par de años fue el primer ataque informático a un auto. ¿Bien? Hubo dos investigadores que aprovecharon el sistema multimedia que tenía ese auto, que como gran novedad era que estaba conectado a internet, atacaron el sistema multimedia del auto y no es que lograron solamente subir o bajar el volumen sin que el conductor se dé cuenta, sino que directamente lograron hacer volcar el auto a un costado de la ruta. Todo esto son cosas que ya pasaron. No estoy haciendo hipótesis de ningún tipo. Como verán, el mundo cambió mucho los últimos 10, 15 años desde que yo decidí dedicarme a la seguridad informática para proteger computadoras. Y cuando uno ve esa evolución, puede sacar conclusiones. Y las conclusiones son que básicamente hay 3 premisas fundamentales para entender los ataques informáticos. El primero es que si hay software, si hay tecnología, algo puede ser atacado, sin ningún lugar a dudas. Digamos. Si ese dispositivo además está conectado a internet o algún tipo de conectividad, Wi-Fi, Bluetooth inalámbrica, es más probable que sea atacado, porque los ataques remotos son mucho más fáciles que los ataques físicos. Y en tercer lugar, si la información que almacena ese dispositivo tiene valor, digamos, de valor económico, directo o indirecto, es aún más probable que sea atacado. Entonces lo que yo digo es, si vimos la evolución de los últimos 10, 12 años de los ataques informáticos y sabemos cuáles son las premisas, podemos tranquilamente imaginar cuáles son los ataques del futuro, siempre y cuando se respeten estas premisas. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace muy poco, muchos han escuchado del gran ataque cibermundial de WannaCry, ahora en estos días ya están hablando de nuevo porque hubo otro gran ataque mundial con lo que algo se llama ransomware. No sé si lo vieron en los medios, pero a la gente le infectaban los sistemas informáticos, le encriptaban toda la información y le pedían $300 para recuperar su información. Esto fue un ataque a gran escala a nivel mundial, pasó hace un mes el primero, WannaCry, y el segundo hace unos días llamó Petya. Te encriptan la información y te piden un rescate a cambio. Entonces, de nuevo, ¿por qué esto no lo podríamos cruzar con los autos? Imagínense que ustedes se suban al auto para ir a trabajar, el auto está infectado, no arranque, y te digan, no, tenés que pagarnos $50 para que el auto arranque. Y peor aún, ¿qué va a pasar cuando los autos se manejen solos? Y estés en tu auto cómodamente manejando y aparezca un cartel en pantalla que diga, poné la tarjeta de crédito, porque en algún momento el auto tranquilamente podría tener un lector de tarjeta de crédito, porque si no vamos a tirar el auto a un barranco. Solamente estoy combinando dos cosas que ya existen. Un ataque informático
totalmente funcional, que ya existe hace años, con las tecnologías que se vienen. Se vienen los robots, pero se recontra vienen los robots. Si hay hoteles atendidos por robots, piensen, se podrían hacer ataques informáticos, por ejemplo, para que el robot te deje pasar sin que pagues. Hay docentes robots. Insisto, esto ya está pasando, ¿no? Las tecnologías no son hipótesis. Estoy imaginándome solamente cómo podrían evolucionar los ataques. Ya hay docentes robots. Imagínense si esos docentes estuvieran conectados a Internet, lo que se llama un ataque de negación de servicio, paro docente a través de un ataque informático. ¿Bien? Vieron que hoy Anonymous, estos grupos, atacan a las instituciones de gobierno y les cambian las páginas web, le ponen otras cosas. Bueno, directamente se podrían atacar a los docentes. En 2020 se van a jugar en Japón las primeras Olimpiadas de robots. O sea, los deportistas van a ser robots. Imaginen si hoy ya hay problemas de fraude con jugadores y árbitros por el negocio de las apuestas ilegales. Imaginen cuando alguien pueda ganar millones de dólares por infectar a esos robots para que ganen o pierdan o haga algo específico. Estos son solo algunos de los ataques informáticos que yo me imagino que podrían venirse en los próximos 10 o 15 años. Insisto, no 100, 10 o 15. Solamente viendo cómo evolucionó y entendiendo esas premisas. La pregunta es, ¿cómo impacta esto ahora en la medicina? Por ejemplo, hay un gran invento que hizo alguien, solo que se olvidó de ponerle seguridad, que son, a ver, ¿esto avanza? Sí, son los páncreas artificiales. Si cometo un error médico, les pido que me lo perdonen. Son los páncreas artificiales, donde básicamente la persona tiene dos dispositivos. No sé, explicárselo a ustedes me parece un poco ridículo, pero la persona tiene dos dispositivos. Entiendo un dispositivo que mide el nivel de glucosa en sangre, arranqué bien, y le comunica al otro dispositivo, que es donde se pone la medicina, que es más superficial, cuánta insulina tiene que entregar. ¿Vamos bien? Bueno, pero estos dos dispositivos que se ponen en el cuerpo, y que están, de hecho sé que en Argentina hay gente, conozco una persona que ya tiene esto andando, probablemente haya muchas más, estos dos dispositivos se comunican de forma inalámbrica y ya hubo investigadores que descubrieron que se podía simular la información del medidor y comunicarse con el otro dispositivo, que es el que entrega insulina, y por ejemplo hacerle creer que la persona está a 10 puntos cuando en realidad necesita insulina, o viceversa. Díganme ustedes cuáles podrían ser los problemas médicos para una persona que necesita insulina y no la recibe, o que no la necesita y la recibe. Y esto ya se probó, ya funcionó. Pero bueno, la tecnología va pegando fuerte, ¿no? Por ejemplo, miren esto, se viene, digamos, insisto, esto también ya está pasando, se vienen las cirugías a distancia. Como cada vez son más robots los que operan, hace poco estuve en Misiones, en Posadas, donde ya estuvieron, hay médicos que están operando con una máquina, entonces vos entrás al ¿cómo se llama? Al quirófano, gracias, entrás al quirófano, dije bien insulina y glucosa y me olvidó quirófano. Entrás al quirófano y en realidad vos ves a los médicos que están operando computadoras mientras es una máquina la que mete mano simbólicamente o la que está teniendo el contacto físico con la persona que es operada. Por lo tanto, la única diferencia para que esos médicos dejen de estar en la sala y pasen a estar afuera es la conectividad. Hoy en Argentina no hay conectividad suficiente para que esto se pueda hacer. Estamos hablando de redes 4G como la gente o de 5G, que es lo que se viene. Entonces, hoy no es suficiente, pero la verdad es que la única diferencia entre estar 1 metro del paciente sin tocarlo y estar a 400 kilómetros es la conectividad. Y se viene. El tema es cuando se venga la conectividad, quizás el doctor se va a conectar con su computadora personal. Por lo tanto, podría ser un ataque informático, intentar atacar a esos médicos que van a estar operando a distancia o hacer distintos, o directamente atacar los sistemas en los hospitales y hacerle creer o mandarle instrucciones distintas a las que está mandando el médico desde otra ubicación. Todo esto puede pasar si, como dijimos siempre, hay software, hay conectividad, hay valor, porque es la vida, el valor en este caso, si todas estas tecnologías no se aseguran correctamente. ¿Qué más podría pasar? Bueno, por ejemplo, se vienen las prótesis inteligentes, digamos, ustedes lo saben, hoy en día las prótesis son mecánicas, sin embargo ya se está trabajando para que las prótesis estén directamente conectadas al cerebro y van a ver en este video que ya hay algunos ejemplos, todavía no funcionan muy bien. Esta persona está manejando esa prótesis, ese brazo, directamente con su cabeza. No es mecánico, es directamente conectado a su cerebro. Y se está trabajando para que no solo el cerebro le pueda dar instrucciones a la mano, sino que esa mano robótica le pueda devolver sensaciones al cerebro, que es un poco más complejo y todavía está un poco más atrasado. Imaginen los ataques informáticos que se podrían hacer cuando esa conexión entre el dispositivo tecnológico y el cerebro sea inalámbrica o se la pueda hackear.
Por ejemplo, podríamos hackear un brazo y hacer que acogote a una persona, por ejemplo. Y después, si no, fue esa persona, si ella la manejaba con su cerebro. Porque si su computadora, cuando se infecta con un virus, hace cosas que ustedes no quieren, ¿qué diferencia hay con esa computadora que ahora vamos a tener en nuestro cuerpo conectada a nuestra cabeza? Ninguna. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, acá neurociencia, ¿no? Se vienen cosas terribles. Por ejemplo, escuché que Diego algo comentó, pero hay un experimento muy interesante que hicieron con unas ratas que pusieron una rata en una jaulita, en donde había básicamente dos palanquitas. Una palanquita, cuando la apretaba, le tiraba agua a la rata y otra palanquita le tiraba comida. Obviamente la rata, después de unos días, unas semanas, no, desconozco, aprendió y solamente apretaba la palanquita que le daba comida. Sacaron a esa rata de la jaula, le abrieron la cabeza, le conectaron su cerebro a una computadora, extrajeron la información de ese cerebro y agarraron a otra rata, le abrieron la cabeza y le pusieron esa información y esa rata automáticamente fue a buscar la palanca que le daba comida y no cometió nunca un error porque le pudieron meter el aprendizaje en la cabeza. Imaginen los ataques informáticos que se podrían hacer si la información llegara a nuestro cerebro a través de un dispositivo informático. ¿Bien? Cuando yo leí este artículo fue en el año 2015, creo, o sea, hace muy poquito. Cuando yo leí este artículo, el artículo decía, ya los investigadores están trabajando para ver cómo se podría hacer esto con el cerebro. Varios de ustedes están pensando, ¿dónde está el USB que me enchufo en la cabeza para probar el examen? ¿No? Sí. El artículo en 2015 decía, ya se está trabajando para intentar que esto se pueda hacer en humanos. Eso fue en el 2015. En ese momento todavía Elon Musk, el creador de Tesla, no había creado Neuralink, una empresa dedicada exclusivamente a incorporar tecnología en el cerebro humano. El único fin de esa compañía es incorporar tecnología en el cerebro humano y no tengo duda alguna que tarde o temprano van a llegar los ataques informáticos a esto. ¿Por qué? Porque lo vi pasar los últimos 15 años. Porque todavía me acuerdo cuando tenía 18 años y pensé que lo único que iba a hacer en mi vida era proteger computadoras. Y hoy estamos trabajando en otros niveles. Para ir cerrando, estos ataques informáticos no existen, podrían existir en mayor o menor medida, y como dijo Diego, muchos podrán pensar que lo que estoy diciendo es una locura. Los invito a pensar si yo les hubiera dicho en el año 2000 que iban a tener un teléfono conectado a internet y que alguien podría atacar ese teléfono y enviar mensajes en su nombre. Me hubieran dicho que estoy igual de loco de lo que muchos estarán pensando que estoy ahora, cuando le estoy contando que alguien en un futuro, si no aseguramos correctamente las tecnologías que vamos a tener tarde o temprano en nuestro cuerpo, las van a poder atacar y ya no se va a tratar de proteger computadoras, ni celulares, ni tablets, ni autos, sino de proteger nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida. Hay un ejemplo que me gusta a mí para cerrar, que es el caso de Kasparov, el jugador de ajedrez. A mí me resulta muy interesante el caso de él porque esa etapa, esa revista de Newsweek dice el último cerebro de pie. Bien, nosotros estamos trabajando en la evolución del cerebro en la neurociencia, pero en el año 96 ya decían que él era el último cerebro de pie porque en ese momento Deep Blue, la computadora IBM, justo hoy Diego trajo el caso de Watson, IBM otra vez intentando mirar hacia el futuro tecnológicamente, había desafiado que la computadora podía vencer al mejor jugador de ajedrez de la historia. Esa fue la etapa de la revista, jugaron y perdió, ¿no? Kasparov, la computadora le ganó. Y él tiene una charla TED muy interesante, en donde habla un poco, bueno, de cómo superó esto de que le ganó una computadora, pero dice dos cosas muy interesantes. La primera es que tenemos que dejar de preocuparnos por la pelea entre el hombre y la tecnología. Y él dice, mucha gente cuando pasó esto empezaron a hablar de que el ajedrez iba a morir, de que nadie más iba a jugar al ajedrez porque ya la computadora le ganó. Y sin embargo, hoy en día se está trabajando en lo que se llama ajedrez avanzado, que en donde no es que compite una persona contra una máquina, sino que compiten dos personas, cada uno con una máquina contra ellos. O sea, son equipos persona-máquina versus persona-máquina. Y creo que tiene mucho que ver con cómo tenemos que amigarnos con la tecnología y ver cómo la usamos para transformar realidad en lugar de pelearnos con ella. Y Kasparov dice, para cerrar, no para cerrar su charla, pero en un momento, y a mí me gusta mucho, él dice, nosotros tenemos que superar nuestros miedos para sacar lo mejor de la tecnología, pero tenemos que conquistar esos miedos para sacar lo mejor de nuestra humanidad. Así que ya saben, si tienen un sobrinito, un hijo o alguien chiquito y le dice ¿qué puedo hacer cuando sea grande para salvar vidas? Le pueden decir, pueden estudiar medicina como yo o pueden estudiar ciberinformática como Sebastián. Muchas gracias. Buenísima la charla, Sebas. Gracias. Nos hablaste de la tecnología y la medicina en el futuro.
Sabemos que te ocupás de la medicina y la tecnología actual. ¿Nos podés hablar sobre eso? Sí. Bueno, también creo que ustedes también un poco lo vieron en sus programas y aprovechando que me quedan unos minutos, si se podés dejar el reloj corriendo, perdón que te moleste, te lo agradezco, así no me paso porque no me llamaría la atención que me pase. Sí, hablamos recién cuando llegué con la gente que organizó el evento, que además está espectacular. Yo creo que trabajo en mi día a día, más allá de que nos imaginemos el futuro. Diego me decía, está bueno el futuro que se viene, pero hablemos un poquito también del presente. Un tema que yo creo que tiene que ver con la tecnología y la salud, que es el ciberacoso o el acoso a través de las tecnologías, donde claramente, digamos, hay un tema de la sexualidad de los chicos. Así que voy a aprovechar los minutos que me quedan para hablar un poco de grooming. Después lo que quieran pueden buscar en internet. Hay una charla TED de grooming que hicimos el año pasado y que la pueden ver completa. Pero igual les traje algunas cositas que no están ahí. Por las dudas, para empezar bien, cuando hablamos de grooming, hablamos de un adulto que contacta a un menor a través de internet digamos, generando acciones de índole sexual. ¿Bien? Por supuesto, a través de la manipulación o el engaño, ¿no? Generalmente el adulto se hace pasar por otro menor, un chico, una chica, lo que fuera, manipula al menor intentando de nuevo llevarlo a terrenos sexuales. Esos terrenos pueden ser desde hablar de sexo, compartir fotos, prender una cámara web y hacer, digamos, desarrollar actos sexuales, a veces siendo más de un chico o si no individual. Y, por supuesto, también puede ser que intente concretar un encuentro físico con el chico. Pero no es necesario que se intente concretar el encuentro físico para que haya grooming. Y esto para mí es muy importante y creo que también tiene un poco que ver con la medicina y con romper paradigmas, ¿no? O sea, les voy a contar 3 cositas sobre grooming aprovechando el tiempo que me queda. Igual no está corriendo el reloj y no me quiero pasar. Digamos, les cuento 3 o 4 cosas sobre grooming. La primera tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nosotros, en el año 2013, en Argentina hay una ley que penaliza el grooming. O sea, si un adulto se hace pasar por un menor y contacta por Facebook a un chico y le dice, no sé, mandame una foto desnudo o desnuda, ya está cometiendo un delito. Bien, no hace falta que se encuentre con el chico, que haya una violación. Eso ya es un delito desde el año 2013 y me tocó participar en las sesiones en la Cámara de Diputados donde se discutió esta ley. Y me acuerdo que mucha gente nos decía que, ¿qué pasó con el reloj? Y me decía que mucha gente entendía que no hacía falta una ley de grooming porque si el adulto se encontraba con el menor y lo violaba, ya había una ley para eso. Y a mí eso me resultó muy interesante porque nadie veía, digamos, el acto de grooming en sí, el acto digital, como una violación. Y a mí me tocó en estos años conocer a muchos chicos que fueron víctimas de grooming sin un encuentro físico, solamente un encuentro digital. Bien, una nena, por ejemplo, de 11 años, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, que se enganchó con alguien, se pusieron a chatear, se termina desnudando, se termina masturbando delante de la cámara web y esos videos terminan en internet. Y a mí me tocó conocer a la familia de esa chica y esa chica había sido violada. Por supuesto que no había sido violada físicamente y sé que hace un poco de ruido lo que estoy diciendo. Pero si uno la veía a esa chica, ustedes saben mejor que yo en medicina, su sexualidad y su psiquis había sido violada. La chica vivía como una chica abusada. Tenía vergüenza de salir. De hecho, voy a decir algo terrible, por supuesto dudo que algo sea tan traumático como una violación física, pero esa chica, lo que ella había hecho, lo había visto toda la ciudad. O sea, ni siquiera había quedado en una, digamos, hay muchas cuestiones traumáticas, pero que tienen que ver con el dolor individual, pero en esta chica además había un tema de exposición. Básicamente, a donde se movía, familia, kiosco, escuela, la habían visto desnuda. Y eso, digamos, para mí es un abuso. Entonces yo siempre digo que hay 2 motivos por los cuales no nos estamos ocupando bien de este tema. Y prometo no ocupar mucho tiempo. El primero es esto de la virtualidad, ¿no? Es como que lo único que nos parece que pasa es lo que pasa en el mundo físico. Y yo siempre digo, de hecho nosotros llamamos virtual al mundo de Internet. Y si uno va al diccionario, algo virtual es algo que no existe. Y nosotros usamos esa palabra para referirnos a Internet, algo que no existe. Entonces después los chicos pasa con esto, los chicos suben fotos, porque si nosotros mismos le estamos diciendo que lo que están haciendo ahí no pasa. Entonces, por eso nosotros, una de las cruzadas que tenemos en Argentina Segursura tiene que ver con esto, con llamar a Internet el mundo digital, no el mundo virtual, y que los chicos y los adultos entiendan que lo que pasa en Internet, en el mundo digital, puede ser tan real como lo que pasa en el mundo físico. Eso yo creo que es uno de los primeros motivos por los cuales digamos, no nos estamos ocupando como corresponde del ciberacoso. Y el segundo motivo tiene que ver con que, bueno, ya hay un tema de generaciones, pero que los adultos están convencidos que los chicos se saben cuidar solos. Y esto es increíble, o sea, me cansé de escucharlo estos años, los padres en una posición muy cómoda, decir, no, mi hijo la tiene clarísima con la tecnología, porque agarra el iPad y mueve las fotos desde que tiene 3 años, así que él a mí no me necesita para nada. Entonces pasa eso, ¿no?
Y la realidad es que no es así. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando yo era chico, ya estoy, ¿tengo 3 minutos más? ¿2? 2, ok. Cuando yo era chico, a mi viejo no le gustaba el fútbol, para nada, pero no tenía ni la más pálida idea ni por qué el 4 se tenía que proyectar, ni lo que era un offside. Sin embargo, si yo iba a jugar al fútbol y hacía frío y estaba en remera, el que me decía que me abría era él. Entonces, una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber cuidarse. Y esto no lo estamos haciendo bien con la tecnología, pero para mí lo importante, al menos del lugar de ustedes, es que entiendan que pueden estar pasando muchas cosas en la salud sexual de los chicos que no pase por el mundo físico. Y no subestimen lo que pasa en el mundo digital. Y les quería decir una cosa más y con esto termino. Con esto de los casos de grooming, algo que nos está pasando y que yo creo que tiene mucho que ver con también cómo trabajamos a nivel prevención y cómo somos proactivos, algo que nos está pasando y que nos costó mucho saber cómo manejarlo en la ONG, es que los chicos nos escriben a nosotros contándonos cosas que no le contaron a sus padres, a sus maestros. Y esto para mí es muy importante. Por ejemplo, yo ahora estuve en contacto con una chica que me escribió hace poco, que la terminé convenciendo que se lo cuente a su psicólogo, porque no se lo quería contar ni a sus padres ni a sus docentes. Y creo que ahí también hay un rol que de a poquito, sobre todo los que trabajan en hospitales, etcétera, es importante que empiecen a incorporar el mundo digital a sabiendas de lo que les pasa a los chicos, porque puede estar afectando su salud. Fue hace 3 semanas más o menos, un domingo, cómodamente, 7 de la tarde, me disponía a mirar un partido de básquet, estaba pensando en cualquier cosa menos en el laburo, y me llegó un mensaje por Facebook que decía: hola Sebastián, soy una menor y necesito tu ayuda. Bueno, por supuesto le contesté inmediatamente: hola, ¿cómo estás? Contame qué te pasa, cómo te puedo ayudar. Me imaginé que venía por ese lado. Y la chica me cuenta, me termina preguntando si me puede mandar un audio de WhatsApp porque realmente era largo. Así que le doy mi teléfono y me manda un audio como de 11 minutos contándome toda la situación. Pero hubo 3 cosas, y con esto cierro, hubo 3 cosas que a mí me dejaron muy marcado. Encima cometí no sé si el error, pero lo escuché en el tren, yo iba en el tren totalmente emocionado, y escuchando el audio la gente había pensado que estaba loco. Pero hubo 3 cosas que a mí me pegaron muy fuerte de la chica. La primera es que ella, bueno, ya consciente que le pasó la situación de grooming, básicamente ella conoce a una persona, ella tenía 14, la persona le dice que tenía 15, ella le empieza a mandar fotos desnuda cada vez más sugestivas y cada vez más sexuales, y se entera mucho tiempo después que cada vez que ella le mandaba una foto, el tipo, que después confiesa a la persona, termina creándose un perfil de Instagram con su nombre, con el nombre de la nena, y iba subiendo como si fuera ella voluntariamente la que estaba exponiendo sus imágenes desnuda, y la chica se entera porque una prima encuentra ese Instagram y le dice: ¿qué estás haciendo? Y ella dice: yo no estoy haciendo nada. Y ella me dijo 3 cosas. La primera es: cuando todo esto empezó, yo me enganché con esta persona porque me dio lo que cualquier adolescente estaba buscando, que es escucha y comprensión. Y me lo dijo con una claridad la pendeja que a mí o sea, lo claro que tenía por qué había caído en la trampa, a mí me resultó casi abrumador. Lo segundo, yo le había insistido para que hable con sus padres, para mí siempre es la solución. Ella me decía: no le quiero contar a mis padres porque no los quiero hacer pasar por esto. Y a mí eso también me resultó terrible. ¿Qué le estamos vendiendo a los chicos, a los menores, respecto a cuál es su responsabilidad, que están ellos cuidando de sus padres en lugar de al revés? Y lo tercero, que a mí me terminó de liquidar, es que ella me termina contando en el audio que ella me escribió porque una semana atrás le habían pasado mi charla TED en el colegio. Esto ya había pasado hacía como un año, el incidente. Y ella me dice: la semana pasada vi tu charla me mostraron la charla en el aula y yo anoté tu nombre y por eso decidí contactarte. Y me dice, literal: imagínate que si hubiera visto tu charla hace un año, no hubiera caído en la trampa. Y a mí eso, bueno, me pegó re fuerte. Por un lado, creo que le da sentido a lo que hacemos todo el tiempo desde la ONG, porque claramente creo que uno puede ayudar a mucha gente, pero se lo transmito a ustedes porque ustedes no dejan de ser profesionales de la salud y creo que tienen que incorporar lo que pasa en el mundo digital como algo que puede afectar bastante seriamente la salud sexual, fundamentalmente, de los chicos. ¿Bien? No sé si cumplí un poco con el objetivo. ¿Estamos? Listo. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno.